Buenos días, hoy estamos en Estramurs, el distrito de Estramurs. Y dentro de Estramurs estamos en el barrio de La Pechina. Barrio que tenemos aquí los antiguos los jardines del río Turia para hacer deporte, para pasear, una pasada, nuevo centro ahí enfrente. Y vamos a ver una vivienda en Fernando el Católico, muy chula, piso grande, amplio, luminoso, con techos altos. Os va a gustar, nos vemos arriba. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en esta vivienda. Vamos a empezar por el principio. Bueno, aquí esto sería a modo de recibidor, pero bueno, ya está integrado en el salón comedor, ¿vale? Que es todo esto. Con salida, o sea, esto tiene vistas a Fernando el Católico, a la Gran Vía Fernando el Católico. No se oye nada porque las ventanas estas ya están cambiadas. Asomaros por aquí y así veis lo que vemos desde aquí nosotros. Fijaros en los techos, la altura de los techos, cerca de 4 metros, molduras originales, ¿vale? Pedazo de salón. Es un piso que se puede entrar a vivir, sí. Se puede hacer una reforma integral, también. Luego os hacemos alguna propuesta, ¿vale? Vamos a continuar. Salón comedor, este habitáculo aquí que se puede cerrar, hacer una habitación. Se puede traer la cocina aquí porque hay bajantes, detrás de esta pared hay bajantes. Y se podría hacer una cocina y un salón espectacular y tenemos una zona día completa y luego pasaríamos a ver primer cuarto de baño completo, con ventilación, importantísimo por la condensación, el tema de las duchas, todo ese tipo de cosas, del calor. Segundo baño completo. Ventana patio interior, aquí. Aquí hay un hueco que, bueno, se puede vestir y hacer un pequeño armario para cositas, siempre viene bien. Esto era, pues, lo vamos a denominar habitáculo, que, bueno, se puede hacer una habitación individual, se puede hacer un estudio, se pueden hacer muchas cosas, tanto a gusto del consumidor. Luego pasaríamos a una habitación que yo llamaría principal, por las dimensiones que tiene. Tiene mucha luz. Da un gran patio de manzanas, fijaros, doble acristalamiento, y tenemos una salida a un pequeño balcón que siempre es socorrido, oye, pues para airearte un poco, siempre viene bien. Continuamos. Tendríamos otra habitación más, doble, también con ventilación y luz natural. Aquí está el hueco para el armario empotrado. Y por último, una cocina que, bueno, da servicio, está bien, la cocina está bien. Entonces yo entiendo que aquí habrá gente que quiere hacer una reforma integral y gente que quiere hacer un lavado de cara y entrar a vivir. Propuestas, pues muy sencillo. Aquí, por ejemplo, en esta habitación podemos unir todo. Aquí podemos poner un cuarto de baño, evidentemente porque hay toma de agua, etcétera, etcétera. Y podemos cerrar aquí y hacer una gran master bedroom con vestidor y baño. Y que tendríamos una habitación completa aquí, otra buena habitación, dos dobles grandes y una tercera individual, por ejemplo. Y aún así seguiríamos teniendo dos baños completos, ¿vale? Con la idea de reforma integral es traer la cocina aquí y hacemos un gran salón comedor con cocina. ¿Que no? Pues evidentemente podemos retocar, podemos sanear, pintar, ponemos un suelo, retocamos algo de la cocina y tal, y nos queda una vivienda súper chula y grande. Entonces, para ir terminando, vamos a terminar como siempre acabamos, con el IPZ. Hay que conjugar bien en una compra el inmueble, el precio y la zona. Aquí tenemos una vivienda que habéis visto, pues está bien, una vivienda grande, es una vivienda amplia, tiene muchas posibilidades, es muy versátil a la hora de reformar. El precio, no todo es el precio metro cuadrado, hay valor metro cuadrado. ¿Qué vale un piso en la zona en que estamos? Pues oye, el precio metro cuadrado está bastante acorde. Y la zona es inmejorable, como os decía antes. Estamos a 2 minutos de los jardines del río Turia, todos los autobuses, centros de salud, colegios, farmacias, tenemos todo lo que un piso precisa para poder vivir en un barrio. Por lo tanto, si conjugamos el inmueble, el precio y la zona, no solo tenemos una buena compra para vivir como residencial, sino que también tenemos una muy buena inversión. Así que muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Chao.